Hola, hola chicos, chicas, muy buenos días. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy donde lo dejamos la semana pasada. A ver, hoy nos toca terminar con lo que viene a ser Medium Data, es decir, data que queda medio camino entre data pequeña y Big Data. Data pequeña es un dato que yo puedo procesar sin ningún problema utilizando un único CPU. Ya, me cabe todo el dato en la memoria RAM, por lo tanto no tendría problema. Y Big Data son datos ya gigantescos. Entonces hablamos la clase pasada de que muchas veces el Big Data no es tan Big Data como dicen, ¿no? Muchas veces solamente tenemos Big Data cuando trabajamos, que se en Google, en Facebook, en una empresa grande que en realidad maneje hartos datos a nivel, a nivel global. Pero sin embargo, hay otras veces donde tenemos datos que en realidad no nos caben en la RAM, pero podemos hacer determinados truquitos para que me funcionen nuestras herramientas, sin necesidad de estar pagando un clúster, comprando más máquinas, añadiéndole más poder de procesamiento, aunque es una opción, ya si es una, a ver, si es una cosa que se va a mantener en el tiempo, igual lo más recomendable quizás sería comprar máquinas más potentes, arrendar un clúster en la nube quizás, que es más confiable, cosas por el estilo. Si es algo que se va a mantener en el tiempo, quizás llegue el momento en que es recomendable hacer algo como esto. Sin embargo, es bueno saber otras soluciones que son factibles, de hecho, son muy factibles para salir del paso sin tener que añadir un costo extra a nuestro proyecto, que fueron las que vimos la semana pasada. Ahora, esto que vimos la semana pasada se los expliqué así como la teoría, pero no aterrizamos en el código. A ver, denme un segundo que alguien está llegando. Ahí. Lo habíamos visto en la teoría, pero no lo habíamos aterrizado en el código. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy va a ser ir paso a paso, cada una de las cosas que vimos, vamos a ir definiéndolas en el código y viendo cómo se hace, comparando una solución con otra y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, la clase pasada, bueno, esto ya es general, pero la clase pasada hablamos de la compresión, hablamos de tres cosas en general, es decir, hablamos de la compresión, hablamos también del procesamiento por lote y hablamos del indexado. Vamos a ver cada una de esas tres cosas cómo se aplica. Yo voy a estar programando en Python por si acaso y voy a estar utilizando herramientas que quizás algunos, yo recuerdo que al principio del curso les hice una encuesta para ver cómo estaban ustedes con este tipo de tecnologías y eso. Y habían algunos que habían trabajado con NumPy y con Pandas, otros que no, pero igual parece que yo les he hablado un poco de lo que trata, ¿ya? Entonces, ahí en el código voy a tratar de explicarle un poco, aunque igual esto se escapa un poco del alcance del curso, ¿ok? Porque ya esto vendría siendo ya más como de un curso de data science, de procesamiento de datos, pero igual les voy a ir tratando de explicar paso a paso el código, ¿ok? Entonces, como les decía, las herramientas que vamos a ver en Big Data, ustedes se van a dar cuenta que vienen incorporadas librerías de Machine Learning, de Deep Learning, de procesamiento de datos. Y el tema es que, como yo les decía, el Big Data está estrechamente relacionado con lo que es Internet de las Cosas, con lo que es inteligencia artificial. Es decir, nosotros generalmente, bueno, en el mundo actual, generalmente cuando se aplica Big Data, se aplica para hacer algún tipo de inteligencia artificial, ¿ya? Es decir, algún algoritmo que prediga algo o que, no sé, que encuentre algún patrón en los datos, cosas por el estilo, y eso se hace con herramientas de Machine Learning. Entonces, vamos a ver el tema de la compresión. ¿Ok? Primero, lo que habíamos visto en la compresión era que si yo tenía un dato de 8 bits, un dato de 8 bits sin signo me puede almacenar entre 0 y 256. Ya me puede almacenar un número entre 0 y 256, es decir, es un byte de memoria. Un byte de memoria
puede almacenar esos datos. Sin embargo, por defecto, muchas de estas librerías lo que me almacenan es cuando yo le pido un entero sin signo, me almacenan un entero sin signo de 64 bits, es decir, 8 bytes para almacenar un número. Entonces eso, mire hasta dónde puedo almacenar, ¿ya? Hasta qué número puedo almacenar. Esto es súper bueno cuando yo voy a trabajar con números gigantescos, pero muchas veces no necesito trabajar con números tan grandes. Por ejemplo, si yo tengo una columna donde estoy almacenando los meses, a mí con un byte de memoria me basta y me sobra. Si estoy almacenando los días de un mes igual, me basta y me sobra. Si estoy almacenando los estados de Estados Unidos, con un byte igual. Si las regiones de Chile, incluso hasta las comunas quizás, no sé si las comunas van a ser más de 256, pero entre 0 y 256, esos valores, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con solamente valores chicos. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar algo que va a ser de 64 bits y me va a estar desperdiciando memoria RAM con puros ceros todo el rato? Entonces, vamos a ver esto en Python. Este código que les estoy mostrando acá, ya se lo subí al Educa. A ver, voy a limpiar esto para que esté más visible. Ya. El código este que está acá, se lo subí al Educa. Está comentado porque lo vamos a ir ejecutando parte por parte. Tiene cada una de las implementaciones de las que hablamos, compresión, procesamiento por lote y indexado, pero está orientado a lo que es NumPy y Pandas. Es decir, ahora les explico de nuevo rápido lo que es NumPy y Pandas, pero está orientado a eso. Entonces, nada, este archivo ustedes lo tienen, ¿ya? Y el 2007.csv no se lo subí, es decir, el de los vuelos, porque ya supuestamente ustedes lo habían descargado para los otros trabajos prácticos que habíamos hecho. ¿Ok? Entonces, estas tres librerías de acá arriba vienen con Python por defecto. Ya cuando ustedes instalan Python ya viene esto entre las librerías estándar. Estas de acá, no. Es decir, lo que es Sparse, ZARR, es Sparse, se le puede decir, pero es ZArray, NumPy y Pandas, son librerías que hay que instalar aparte. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se instala eso? A ver, depende. Yo no voy a entrar en mucho detalle acá porque no sé cuánto conozcan ustedes de Python, cuánto hayan desarrollado en Python, pero en Python hay una cosa que se llaman entornos virtuales, ¿ya? Porque muchas veces yo tengo varios proyectos y entonces en cada proyecto yo tengo dependencias diferentes. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo un proyecto antiguo que utiliza NumPy 1.0 y tengo otro proyecto que utiliza NumPy 2.0. Entonces, yo en Python no puedo instalar dos dependencias de diferentes versiones, ¿ok? Y muchas veces cuando yo estoy trabajando con un proyecto y actualizo todo nomás, me deja de funcionar porque hay algunas nuevas librerías que no soportan funcionalidades que existían anteriormente. Es decir, no son retroactivas, entonces hay que tener cuidado. Entonces, para hacer el manejo ese de librería, hay unas cosas que se llaman entornos virtuales, que cuando ustedes instalan un entorno virtual, lo que hace es que le crea como una copia de Python y en esa copia solamente van a existir las librerías de Python, las librerías estándar. Entonces, en ese entorno virtual, después usted puede instalar todas las librerías que usted quiera, ¿ya? Y hacer funcionar su código. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si usted va a Python general, al que tiene su sistema, estas librerías no van a estar instaladas. Entonces, después puede crear otro entorno virtual con las librerías por defecto e instalar otras librerías diferentes, ¿ya? Entonces cada proyecto va a tener solamente las librerías que necesita y la versión que necesite. Es como, mírenlo como una caja de arena, ¿ya? Donde ustedes van a poder instalar todo lo que necesite su programa sin estar instalándolo de manera global y capaz que rompan cosas de otro software que estén haciendo anteriormente, ¿ya? Entonces, a ver, no sé si tengo. A ver, miren, si ustedes van acá, no sé si ocupan Visual Studio Code, pero voy a asumir que sí. Si ustedes van acá y dan clic derecho y dan Revealing File Explorer, se les va a abrir esto,
que es la carpeta donde yo tengo el código. Todas estas carpetitas y archivos que hay acá son los mismos que me aparecen acá a la izquierda en el code. ¿Ok? Entonces, aquí si se dan cuenta, yo tengo una carpeta que dice vn. vn y dentro hay una cosa que se llama script. ¿Ya? Y este es Python. Esta es la instalación de Python. Si ustedes buscan ahí, ¿no ve? Hay un python.exe. Entonces, esto lo que hace es, yo creé un entorno virtual. Es decir, yo tenía el código acá y lo que hice fue que abrí un Windows Shell. En realidad ustedes pueden abrir la consola que quieran. ¿Ya? Ya, acá está. Y yo lo que hice fue virtualenv, que es una librería de Python. No sé si viene por defecto o hay que instalarla. Si no viene por defecto, lo que tienen que hacer es pip install virtualenv. Y lo que va a hacer es instalar una librería que les permite el manejo de entornos virtuales. Entonces después ustedes acá pueden decir virtualenv y le van a pasar el nombre del directorio, el nombre que ustedes le quieran dar al entorno virtual. Yo le puse venv, ¿ya? Específicamente ese directorio, pero ustedes le pueden llamar como quieran. Yo le puse venv, que es como es un formato que se utiliza harto para crear entornos virtuales. Muchas veces se les nombra así. venv porque es Virtual Environment. Ya. Entonces cuando le dan eso, se demora ahí un poquito porque lo que hace es hacer como una copia de Python en esta carpeta, ¿ya? Y después que lo tienen listo, van a la carpeta que se llama, perdón, como el entorno virtual que ustedes llamaron, virtualenv, van a la carpeta script y después van a donde dice activate, ¿ya? Activate. Y cuando le dan activate, si se fijan acá, aparece el nombre de mi entorno virtual a la izquierda, entre paréntesis. Eso quiere decir que ya yo no estoy trabajando con el Python. Cuando yo digo Python, ya este Python ya no tiene las dependencias globales, sino que tiene las dependencias locales que yo instale. Por ejemplo, si yo hago pip freeze, eso me va a dar las dependencias. Oye, le puse 3G, son 2G nomás. Pip freeze, eso me va a dar las dependencias, es decir, las librerías que yo instalé en mi entorno virtual. En mi entorno virtual yo tengo instalado todo esto. En realidad yo no instalé todo esto. Estas son librerías que instala cuando, por ejemplo, yo lo que instalé fue NumPy, Pandas, Sparse y SAR, ¿ya? Pero cuando ustedes instalan una librería utilizando pip, es decir, usted dice pip install Pandas, cuando instalan una librería utilizando pip install, él no solo va a instalar esta librería, es decir, va a instalar esa librería y todas las que requiere para funcionar. ¿Ok? Por eso es que ahí tengo otras librerías. Pero cuando ustedes crean el entorno virtual por primera vez, aquí no va a aparecer nada. ¿Ya? Entonces, Profe, una consulta. sí, dígame. Eh, ¿Esto se puede realizar a través de la misma terminal del Visual Studio Code? Sí, sí, claro que sí. Se puede hacer desde el Visual Studio Code sin ningún problema. Lo que yo no lo hice desde el Visual Studio Code porque ya lo tenía activado. No sé si se fijan. Muy bien. Aquí en la terminal ya yo tengo activado. Esto es lo mismo del otro terminal. ¿Ya? Entonces aquí yo lo que tengo activado es. Ya, ya. Ya tengo activado el Virtual Environment. Entonces quería explicárselo desde cero. ¿Ok? Y entonces capaz que si se lo explicaba acá pensaran que era algo específico de Visual Studio Code y no necesariamente. Pero sí lo pueden hacer desde acá, desde la terminal. Eh, ya, a ver. Bueno, aquí igual el Deactivate acá en Windows no funciona muy bien. Entonces, a ver, dame un segundito. Sí.
A ver, a ver, a ver. Oh, no les mostré, a ver, aquí. A ver, ahora yo no tengo activado el entorno virtual. Y si se fijan, yo doy pip freeze, me da otras dependencias diferentes. ¿Ya? Estas dependencias diferentes son las que yo tengo instaladas a nivel global. ¿Ok? El pipen, el numpy lo tengo a nivel global, pero cuando ustedes le hacen, cuando crean un nuevo directorio, no directorio, porque le digo directorio, un nuevo entorno virtual, ya no van a tener estas dependencias, lo van a tener vacío. Por lo tanto, al tenerlo vacío, por ejemplo, si aquí yo tengo NumPy 1.18.2, en el otro puedo tener otra versión de NumPy diferente, quizás una más moderna. Ya, a lo mejor ustedes, por ejemplo, aquí tengo un NumPy en el entorno virtual y tengo otro NumPy en el entorno global. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, capaz que salga una nueva versión de NumPy y ustedes quieren probar si sigue funcionando el código, entonces pueden utilizarlo en un entorno virtual antes de empezar a utilizarlo e instalarlo de manera global. ¿Ya? Yo en realidad tengo esto de manera global porque lo utilizo mucho. ¿Ok? Entonces lo dejo de manera global a veces porque corro código Profe, de área de la consola. disculpe, Sí, sí, disculpe que diga. lo... Es que hago, por ejemplo, en el Visual Studio, Sí. el comando del pip install virtual, pero no me reconoce el comando pip. Ya, eso es muy No, me dice probable. de que no se reconoce. Sí, sí. El tema es que cuando ustedes instalan Python hay una casilla que dice agregar al global path, ¿ya? Y muy probablemente no seleccionaste esa casilla cuando instalaste, pero se soluciona fácil. Lo único que tienes que hacer es, acá en C, a ver, hoy no me acuerdo dónde se instala Python. Parece que es acá, a ver. Hoy no me acuerdo dónde se instala específicamente Python. Parece que es en usuario. Acá o no. A ver, a ver. Ah, yo debo tenerlo. Dame un segundo. Mira, acá. A ver, clic derecho, baja. No, parece que hay que darle en el símbolo de. Uy, qué chico se. Ya, ahí es. A ver, mira, acá en el explorador, bueno, sí, lo estás viendo. Ahí donde dice este equipo, ¿ya? Es decir, baja acá a donde dice este equipo y das clic derecho a propiedades. ¿Ok? Y acá en propiedades hay una parte que dice configuración avanzada del sistema. Y te va a salir esto de acá, donde dice variables de entorno. Bueno, en realidad no sé si estás trabajando con Windows. Si estás trabajando con Linux, vas a tener que exportar una variable de entorno. ¿Ya? Entonces ahí tendrías que buscar cómo exportar una variable de entorno en Linux, que tampoco es tan complicado. Pero acá parece que están acá, estas son las variables de entorno. ¿Ok? Acá si te fijas yo tengo agregado, debo tener agregado Python por algún lugar. Eh, program, a ver, variables del sistema. A ver, a lo mejor la tengo acá en la de los usuarios. Claro, la tengo acá en lo de los usuarios. Ah, sí, mírala acá. A mí me lo instaló en mi usuario específicamente. A lo mejor tú tienes el Python instalado en otro lugar. ¿Ya? Lo que vas a tener que hacer acá, lo más probable es que no tengas esto agregado a tus variables de entorno. ¿Ya? Entonces lo más probable es que vas a tener que ir nuevo,
¿ok? Examinar y venir acá y buscar donde tienes instalado Python. Ya, buscar donde tienes instalado Python. Yo lo tengo instalado en D. Acá, yo lo tengo instalado acá. Ahí. Tienes que esta librería, agregarla como variable al sistema y también tienes que agregar esta otra que dice script. ¿Ya? Y cuando agregues esas dos te debes reconocer el comando pip. Porque el comando pip está, a ver, debe estar en script. Sí, ahí, no, ahí es donde está el comando pip. Entonces, cuando tú agregas eso a las variables del sistema, él ya sabe que tiene que buscar en esta carpeta cuando tú le estés pidiendo un comando. ¿Ya? Ahí, de hecho, mira, aquí está Virtual Environment también. Es decir, si no agregas este script, no te va a funcionar ni Virtual Environment ni te va a funcionar el pip. ¿Ok? Ya. De todas maneras, cuando ustedes instalan Python, parece que hay una opción que da agregar al path del sistema y se agrega todo esto automáticamente. Pero si no lo hacen en la instalación, que por defecto no lo hace, entonces tienen que hacer este trabajo extra manual. ¿Ya? Ok. Ya, profe. Ya, súper. Ya, a ver, ¿dónde lo habíamos dejado? Ya, acá. Entonces todo esto yo lo tengo instalado en mi entorno virtual. ¿Ok? Y acá, en Visual Studio Code específicamente, yo aquí le puedo decir qué entorno virtual quiero que utilice. Aquí yo tengo varios entornos virtuales, ¿no ves? Y él me reconoce este entorno virtual que está en la misma carpeta. El puntito ese significa que está en la misma carpeta VM script python.exe y ese es el que yo estoy ocupando. ¿Ok? Pero yo puedo utilizar cualquier entorno virtual que yo estime conveniente. Este es el global, el que está en D, Ruben, Python 36, Python.exe, es global. Va a tener otras dependencias diferentes que estoy utilizando. ¿Ya? Entonces, ya, yo estoy utilizando, ¿cuál que estoy utilizando? Este. Ya, entonces, vamos a lo que nos interesa. Esto ya está instalado, esto también. Tendrían que instalar ustedes estas 4 dependencias. ¿Ya? Sparse, ZAR, NumPy y Pandas. ¿Ok? ¿Cómo están en Python? Pueden decirme en el chat cómo están en Python. ¿Están bien? Y ahí me dice alguien que lo ha usado poco, pero igual me imagino que entenderás código Python, ¿no? A ver, porque yo sé que hay varios de la carrera que empiezan viendo lo que es Java y otros empiezan viendo lo que es Python. Entonces, no sé, los que empiezan viendo Java capaz que nunca hayan visto Python. Sí, profe, lo que pasa es que yo soy de la carrera, o sea, de la malla antigua. Ya. Nunca nos enseñaron Python, solo nos enseñaron Java, C, o sea, más, esos lenguajes, Python no. Un poco, en algunos ramos después más adelante lo vi, pero súper poquito. Pero sí, obviamente igual uno entiende un poco, o sea, uno entiende, si al fin y al cabo igual se parecen un poco uno con lo otro. Ya. Súper. Ok. Entonces, ya, voy a continuar, igual voy a ir explicando algunos detalles. Ya, estos son librerías que estoy importando, son librerías que instalé en el entorno virtual y las estoy importando, ¿ok? Entonces, NumPy, cuando yo importo una librería en Python, yo tengo que referirme, cuando voy a utilizar algo que está dentro de la librería, tengo que utilizar el nombre de la librería, punto, lo que hay adentro. Entonces, muchas veces lo que se hace es que para no utilizar el nombre completo, que es muy largo, se le da un alias. Entonces, a NumPy, por defecto, en muchos lugares van a encontrar que el alias que les dan es NP, ¿ya? NP de NumPy.
y a pandas le dan PD. Entonces eso es para que en el código no tener que estar poniendo NumPy todas las veces, sino poder poner NP y acortar el código. Entonces, acá, como les decía, igual los que conocen Python, muchos de ustedes no hayan trabajado con NumPy, si les recomiendo que si lo que les interesa es el tema este de la Big Data, de inteligencia artificial, Internet de las cosas, todas esas cosas, todo eso, aprendan NumPy, aprendan Pandas, porque son librerías estándar en el tema, en todos esos campos, ¿ya? De hecho, aquí, a ver, aquí yo le tenía, a ver, yo hago también programación, perdón, estructura de datos. Entonces en estructura de datos estamos viendo ahora, están empezando a ver lo que es C++ y eso. Y me preguntaron, me preguntaron que por qué era importante C++, que por qué si es tan complicado y hay cosas más fáciles y que nunca van a utilizar C++. Entonces yo les tenía preparado esto para que vieran los gráficos, ya, para que vieran los gráficos de que sí se utiliza harto, ¿ok? Pero ahora se los quiero mostrar a ustedes porque a ustedes les quiero mostrar que Python también se utiliza harto. Ya, entonces quizás esto me va a servir también para mostrarles a ustedes. A ver, esto, les comento un poco lo que es esto. No sé si han escuchado de Stack Overflow. Raro que si programas no hayan escuchado de Stack Overflow, pero bueno. Stack Overflow es una plataforma donde los desarrolladores pueden poner algún problema que les den el código o algo que no entienden. Y es como una red, bueno, no una red social, pero es como un foro, más un foro. ¿Ya? Y entonces las personas les dan respuesta y cuando ustedes creen que alguno respondió lo que ustedes buscaban, le dan que respondió su respuesta y le ponen como un check verde, ¿ya? Entonces, Stack Overflow todos los años hace una encuesta de los desarrolladores que utilizan esta plataforma, en qué lenguaje utilizan, qué plataformas utilizan, salario, ese tipo de cosas, ¿ya? Y este fue el informe del 2019. Entonces, si se fijan en lenguajes de programación, bueno, tenemos JavaScript, HTML y SQL, no sé cuál lenguaje de programación sean, pero ellos lo engloban todo en lo que es lenguaje de programación, de scripting y de markup, todo lo engloban dentro de la misma categoría, por lo tanto ahí entra también HTML y SQL. Pero bueno, de lenguaje en lenguaje está JavaScript más que nada por el desarrollo web, porque yo no creo que fuera de desarrollo web lo ocupen para mucho más. ¿Ok? Pero fíjense quién está acá. Yo diría que de los lenguajes de programación serio es el número 1. ¿Ok? Y está ahí Java siempre fue el número 1 por muchos años y esto es un hito de que Python en el 2019 igual está estrecha la brecha, ¿ya? Oye, una rímito, pero bueno, igual está estrecha la diferencia, pero Python está en el número 1 de lo que más se utiliza en el mundo actualmente. ¿Por qué? Por el data science, por el internet de las cosas, por todas esas cosas. Y además que Python tiene una comunidad tan grande que ahora incluso lo están ocupando para desarrollar juegos, para desarrollar plataformas web. Ya hay CMS como Django, como Flask. De hecho, hay algunas librerías en Python para crear APIs que son súper intuitivas. Y entonces uno puede crear una API, qué sé yo, en 10 minutos. Sin embargo, en otro framework, en no sé, Ruby on Rails, Laravel, cosas así, crear un API que muchas veces no necesita ni una interfaz web ni nada de eso, sino que simplemente son URL a las que ustedes les piden datos y le devuelven JSON o cosas por el estilo. Crear un API igual se les complica porque están pensados para cosas generales. Entonces Python tiene como librerías que son enfocadas en API, cosas por el estilo. De hecho, hay una que se llama Fast API que pueden crear esas cosas en 5 minutos. Entonces, como Python es tan flexible y tiene para todos los gustos y para todos los sabores, actualmente ya se lleva a Java por delante. ¿Ok? Fíjense que aquí el desarrollo en Shell también lo cuenta, ¿ya? Y ustedes desarrollo en Shell ya vieron un poco en el principio de este curso. Igual, desarrollo en Shell también hay for, hay condicionales, todo lo que tiene un lenguaje de programación, el Shell de Linux también lo tiene, y el de Windows igual. Pero bueno, yo no entré en detalle ahí, pero si ustedes quieren buscarlo, después lo pueden ver. Ok, ya, pero lo que les quería mostrar a ustedes acá era Python. Ya, después si ustedes quieren ver todo esto, pueden buscar cuál es
En Stack Overflow ustedes buscan el survey ponen Stack Overflow Survey 2019 y les va a dar esto. Aquí hay muchas cosas más. Está, bueno, ahí la persona individual que tiene más influencia en el mundo de la tecnología. No sé, están salarios, incluso aquí aparecen los web frameworks que más utilizan, ¿ya? jQuery, React, Angular, ASP, Express, Spring. Fíjense, todo esto es puro JavaScript. Por eso es que JavaScript actualmente está en el primero, porque lo que es Express, bueno, ASP.NET no, pero estos tres de acá y el Express es JavaScript. Y el Vue.js también. ¿Ya? Estos dos de acá son Python. Este es PHP, este es Ruby. Drupal utiliza PHP, pero en realidad es click and drop. Es como que ustedes... Y este es C#. ¿Ya? Entonces, y aquí pueden ver varias cosas. Después, si ustedes tienen, mira, aquí nosotros en el curso vamos a ver esta, que esta es una base de datos no SQL. Fíjense, estas son bases de datos que están utilizando en el mundo actual. Y estas bases de datos son SQL, está bien. Son SQL, se siguen manteniendo las SQL como de número uno. Pero fíjense, MongoDB, Redis, Elasticsearch, DynamoDB, Firebase, Cassandra, todo eso son bases de datos no SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que no almacenan en tablas como las bases de datos relacionales de toda la vida. ¿Ok? Plataformas, miren, los desarrolladores lo que más utilizan es Linux, así que les recomiendo el que no haya utilizado Linux que lo empiece a utilizar. Bueno, Docker igual, ¿para qué hablar? Y Windows igual, Windows tiene un gran espacio de mercado, así que esto no se trata de a mí me gusta Linux, me gusta Windows, no, usted idealmente debería manejarse en los dos mundos, ¿ok? O el Mac también, porque el Mac, si se fijan, también tiene un buen espacio en el mundo este, ¿ya? Y esto es no el que más utilizan, sino lo que más les gustaría aprender a los desarrolladores en lo que están trabajando. Entonces aquí hay un porcentaje alto que le gusta el Rust, el Python, el TypeScript. Son como lenguajes, bueno, Python no, pero los demás son lenguajes que vienen saliendo ahora y vienen con harta fuerza. El Go, el Swift, igual no viene saliendo ahora, pero le están dando nuevos usos. A ver, aquí también hay una parte que aparecen, a ver, US, no, Visual, aquí, si se fijan, son los software que más utilizan para programar. El Visual Studio Code le lleva una gran ventaja a todos porque es muy sencillo, es muy ligero y es el que yo estoy utilizando ahora. Porque el tema es que, a ver, si ustedes van a programar en C++ y van a programar cosas más pesadas, quizás es más recomendable utilizar Visual Studio Professional, ¿ya? O Visual Studio Community. Pero en Visual Studio en sí viene cargado de dependencias y es súper pesado, ¿ya? Entonces muchas veces los programadores, no sé, por ejemplo en Python, cosas así, necesitan algo ligero para que no les consuma tantos recursos porque necesitan que el software que van a ejecutar utilice el máximo recurso posible. Entonces el Visual Studio Code es una alternativa muy factible. Además que el Visual Studio Code es como el Python de los IDE. Es como que tiene dependencias para casi todo y es súper bueno. Cuando ustedes dicen, no, yo quisiera que existiera tal cosa, muy probablemente existe ya, porque Visual Studio Code es open source y entonces las personas cuando dicen, yo quiero que exista tal cosa, la programan y la hacen libre para la comunidad. Entonces, eso, ahí después si quieren pueden ver esto. Y la otra encuesta es esta, que es de GitHub. No sé si conocen a GitHub también. GitHub es un lugar donde los desarrolladores suben su código y esto sí no es una encuesta, esto simplemente lo que hace es que ellos ven los repositorios que están arriba y ven cuál es el lenguaje que más se utiliza en los repositorios que suben las personas. El lenguaje, los frameworks, todas esas cosas. Entonces ahí suben varias cosas. Y entonces aquí lo que les quería mostrar era esto. Si se fijan en los frameworks, lo que es JavaScript, es decir, los códigos que suben a GitHub, lo que es JavaScript se mantiene en primer lugar desde el 2014, ¿ya? Desde el 2014 viene en primer lugar, y de ahí no ha bajado. Después en segundo lugar venía Java, hasta el año pasado. De hecho, hasta este año porque 2020 está en pleno desarrollo. Pero hasta lo último que se tiene, Java era de primero, excepto por el último año, ¿ya? Python
primero subió del tercero al segundo lugar, se mantuvo, y aquí actualmente Python está en segundo lugar. Y fíjense que Python es un lenguaje multipropósito. Python se puede utilizar para casi cualquier cosa. Sin embargo, JavaScript por lo general se utiliza para desarrollo en frontend, ¿ya? Igual se puede utilizar en backend con Node.js y varias cosas, pero bueno, backend también, pero todo es desarrollo web. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿No? Es decir, si yo quiero desarrollar quizás un software, si quiero hacer algo de data science, cosas así, ya JavaScript no nos va a servir mucho. Entonces, de propósito general, que son los que están de aquí para abajo, bueno, no sé cuán propósito general sea PHP. Me parece que casi nada, pero bueno. Yo creo que con el tiempo, es mi opinión personal, pero creo que PHP va a ir cayendo. Y creo que PHP aún está vivo por el tema del Laravel, que el Laravel lo utilizan harto. Si no fuera por Laravel ya no estaría entre nosotros PHP. Ya, entonces ahí pueden ver los lenguajes que más se utilizan. Miren el Shell. El Shell se mantiene ahí para que ustedes vean que lo que ustedes vieron al principio no es solo Smart Data y esas cosas, sino que se utiliza harto. Ya, entonces por eso, chicos, el que no haya utilizado Python y se va a dedicar a este mundo de data science y esas cosas, yo les recomiendo que empiece a ver Python ya. Ahora, lo bueno que tienen ustedes es que ya saben programar, ya han visto C++, entonces Python aprenderlo les va a ser muy sencillo, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo, cuando yo digo NP, es decir, la librería NumPy.once, lo que le estoy diciendo es que quiero un arreglo, a ver, como yo les decía, la librería NumPy específicamente es una librería que trabaja con arreglos y con matrices, ¿ok? Numéricos, porque tiene métodos para resolver matrices, para hacer cálculos con vectores, cosas por el estilo. Entonces, es más como para almacenar estructuras de datos matemáticas que para almacenar, por ejemplo, una lista de nombres. En lugar de una lista de nombres, NumPy está más pensado para almacenar números. Igual pueden almacenar una lista de nombres en NumPy, pero no está optimizado para eso. Está optimizado para trabajar con vectores, con cosas numéricas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes dicen np.once, esto es una función, ¿ya? Que en el primer parámetro, en el primer parámetro de la función, va a recibir de qué dimensión ustedes quieren crear ese arreglo. Bueno, en este caso, en lugar de un arreglo, estoy creando una matriz de 1024 por 1024 elementos, ¿ya? 1024 por 1024, y estoy diciendo que el tipo de esa matriz es uint 8, es decir, un byte sin signo. Y aquí estoy creando la misma matriz con los mismos elementos, pero en lugar de uint sin signo, que me lo haga con uint 64. ¿Ok? De hecho, voy a crear otra. A ver. Voy a crear otra que sea default. ¿Ya? Voy a crear otra que sea default para ver con qué tipo me lo crea. Ya, entonces, aquí abajo lo que estoy imprimiendo es, esto es una variable, esto es un nombre de variable. Esta variable, que es un arreglo de NumPy, le estoy pidiendo el número de bytes que tiene. Pero yo no quiero que me imprima los bytes, sino los megabytes. Por lo tanto, tengo que dividirlo entre 1024 y eso me va a dar los kilobytes. Y después entre 1024 de nuevo y me va a dar los megas. Por lo tanto, estoy dividiendo entre 1024 por 1024 y eso, en vez de byte, me va a dar mega. Y estoy poniendo el string mb. ¿Ya? Y estoy haciendo lo mismo después para el int64 array. Y después en otra línea, esto me va a aparecer en la misma línea separada por coma y en otra línea me va a aparecer el default. Ya, vamos a correr esto a ver qué pasa. Turururú. Ya. Perdón, aquí no puse, a ver, no imprimí el default. Pero ya vieron la idea, a ver, en esta línea, si se fijan, el int8 array tiene 1 mega de información. Para yo almacenar 1024 por 1024 elementos, eso es más de 1 millón, ¿ya? Es más de 1 millón de elementos.
para almacenar un poco más de 1 millón de elementos, de esta manera estoy ocupando 1 mega, ¿ya? Sin embargo, para almacenarlos de esta manera estoy ocupando 8 megas, 8 veces más de información. A ver, y miren acá abajo. Y miren, por defecto, aquí yo creé un arreglo de NumPy, ¿ya? Aquí yo creé un arreglo de NumPy sin decirle si lo quería de 8 bits o de 64 bits. Le dije, dame lo que tú quieras por defecto. Entonces no le estoy dando como un tipo de dato yo definido. Entonces, él por defecto, fíjense que me va a dar uno de 64 bits. ¿Ok? Entonces, esto es probablemente porque yo utilizo Windows de 64 bits. ¿Ya? A lo mejor si ustedes tienen Windows de 32, que lo dudo. Yo creo que ya Windows de 32 muy probablemente no funcionaría casi nada ya. Pero bueno, si tienen Windows 32, lo más probable es que aquí esto no les aparezca 8 megas, sino 4 megas, porque lo va a almacenar cada entero en 32 bits. ¿Ya? Pero entienden la idea. A ver, esto es a menor escala, esto es 1024 por 1024, pero imagínense una columna que en lugar de 1 mega le lleve, no sé, que en vez de 8 megas les lleve 8 gigas. 8 gigas. Y ustedes tienen una memoria RAM de 4 gigas. Por lo tanto, esos 8 gigas, ese arreglo de 8 gigas, no les va a caber en memoria. Ahora, sin embargo, si ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? Yo sé que son números que van a ir de 0 a 256. No se van a pasar de 256. Por lo tanto, ¿para qué yo quiero tanto espacio? ¿Ya? ¿Para qué yo quiero tanto espacio? Y entonces pueden leerlo de esta manera. ¿Ya? Pueden leerlo como un arreglo de NumPy y aquí decirle que el tipo es int8. Aquí como mismo le digo int8, pueden poner int16 o int32. Son diferentes en dependencia de el requerimiento que ustedes quieran, que ustedes tengan, ¿ya? Bueno, en este caso int8 sería de 0 a 256, int32 sería de 0 a 256 por 256, hagan ese cálculo, no sé cuánto sería. 256 por 256, parece que sería 300 por 300 es 900, así que debe ser un poco menos de 900. 256 por 256. Pero es una potencia de 2, así que debería ser, a ver, 512, 1024. 256 por 256 son 65.536. Ah, ya. Gracias. Entonces, muchas veces, claro, muchas veces ustedes no necesitan de 0 a 256, necesitan hasta algo que sea más grande, pero que llegue hasta 65.000. ¿Ok? Entonces ahí pueden utilizar 16 bits. ¿Ok? Pero ojo con eso. Fíjense que, bueno, ahí sí ponen 16 bits en lugar de... Ahí se llevarían el doble de memoria, por lo tanto, en lugar de 1 mega estarían con 2 megas, pero igual la reducción es harto. ¿Ya? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Esto es en cuanto a NumPy. Ahora, ¿qué pasa con pandas? A ver, NumPy dijimos que es para guardar arreglos, para guardar matrices y para hacer cálculos con ellos. Y pandas es como el Excel del Data Science, es como para cargar tablas y para hacer group by, calcular en una columna el máximo, promedio, buscar determinadas cosas, filtrar, cosas por el estilo. Ah, no, perdón, a ver, me faltó por mencionarles algo que habíamos visto en la clase. A ver. Aquí después de esto, claro, yo les dije muchas veces, el arreglo es poco poblado, es decir, a ver, antes de ir a pandas, vamos a ver esta parte. El arreglo es poco poblado, es decir, está lleno de ceros y tiene poquitos valores, ¿ya? Entonces, en ese caso, es que podemos utilizar la librería sparse. Entonces, aquí yo estoy utilizando np.random.random y aquí les paso, esto es parecido a .ones. Lo que en vez de hacer la matriz llena de unos, me la da llena de números aleatorios. Parece que entre ceros y unos. Ya, igual aquí yo le puedo dar el de type y todo. Y entonces esto me genera un arreglo, es decir, una matriz de 1024 por 1024 lleno de números aleatorios. Por lo tanto, y esta línea de acá abajo lo que está haciendo es, si el elemento del array es menor a 0.9, igual a 0. Entonces, los números aleatorios ya son equiprobables. Cada número es equiprobable. ¿Qué quiere decir esto?
que todos tienen la misma probabilidad. Por lo tanto, si yo digo que los que son menores a 0.9 los iguala a 0, entonces el 90% de esa matriz va a estar llena de 0, aproximado, porque son aleatorios. ¿Ya? Pero el 90% de la matriz va a estar llena de 0 y el otro 10% van a tener los valores iniciales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, como el 90% va a estar llena de 0, eso es una matriz sparse. Esto es una matriz que yo estoy creando sintéticamente para probar esto de acá, ¿ok? Pero, como ustedes saben, ustedes tienen que aplicar esto al problema que ustedes tengan. Si ustedes ven que van a almacenar una matriz, pero esa matriz en realidad no tiene muchos valores que son distintos de 0, entonces podemos utilizar este tipo de herramientas. Entonces, aquí les pongo esto para que tengan una idea de cuánto espacio pueden ahorrarse. ¿Ya? Entonces aquí estoy imprimiendo el arreglo normal, el NumPy, cuántos megas se lleva, y el sparse, utilizando la librería sparse que había instalado, .coo, eso es una manera de representar las matrices poco pobladas, ¿ya? Entonces, las matrices poco pobladas tienen varias representaciones. Este COO pueden buscarlo después en Wikipedia si quieren para que vean. No es tan complicado. Lo que hace es fila, columna y valor, ¿ya? Pero igual hay otros tipos de representaciones y la librería Sparse tiene para varios tipos de representaciones en dependencia de lo que ustedes necesiten. Y ahí después ustedes pueden leer más en detalle. Pero la idea es que ustedes vean que esta herramienta permitió que mi arreglo, que estaba lleno de cero, yo aquí estoy almacenando la misma información, ahí no tengo ninguna pérdida. Lo único que los ceros no los estoy almacenando. Entonces, si no almaceno los ceros, fíjense que voy a tener 2 megas de información. ¿Ya? Esto, a ver, ustedes quizás pensarán, no, almacenar el arreglo completo es 8 megas, entonces este debería ser 90% menos. En realidad no, porque igual cuando yo represento una matriz sparse, hay un overhead ahí que viene dado por los índices de las filas que hay que guardar, los índices de las columnas, hay que guardar algunos datos extra, ¿ya? Y por eso es que en realidad no se reduce tanto como un 90%, pero sí se reduce harto, ¿ya? Y por eso es que tienen que tener cuidado cuando utilicen matrices poco pobladas, porque si la matriz no es poco poblada, en realidad van a estar almacenando mucha más información, porque van a estar almacenando la fila, la columna, el valor. Es decir, si yo comento esto de acá, esta matriz no va a ser poco poblada, es decir, va a tener poco cero. Y entonces, cuando yo le haga el sparse, lo más probable es que aumente el tamaño en vez de reducirlo. ¿Ya? Lo más probable no, va a pasar. Entonces, eso chicos, esta es la manera que pueden hacer si el arreglo que tiene muchos ceros. ¿Ya? De todas maneras, como les había hablado, esto se aplica para cosas generales. Por ejemplo, no solo para cuando tenga muchos ceros, sino para cuando tenga repetido un elemento muchas veces. Por ejemplo, si ustedes tienen almacenado estudiantes de varios años, ¿ya? Y el 80% de los estudiantes son de primer año, ¿ok? Entonces en la matriz quizás a usted le conviene almacenar solamente los estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto año, ¿ya? Y asumir que los que no están en la matriz son de primero, ¿ok? Eso es una manera de también tener una matriz poco poblada. Entonces, vamos a ver ahora lo que es pandas. ¿Cómo hacemos esto en pandas? A ver, en pandas dijimos que podemos hacer varias cosas. Cuando utilizamos los datos para no cargar todo en memoria y no ocupar toda la memoria, a ver, recuerden que aquí lo que tenemos es, en teoría, un archivo de 10 GB y nuestra memoria es de 4 GB. Por lo tanto, tenemos que buscar una manera de no cargar toda la información en memoria. Por lo tanto, una opción es no cargar todas las columnas. Es decir, mucha gente lo que hace en Pandas es que cuando leen, dice, quiero leer el archivo este que está acá. Y lo leen todo nomás. Entonces, lo ideal sería que ustedes primero le hagan un head al archivo, con el shell, con lo que sea, le hagan un head y vean qué columnas tiene. Y cuando vean esas columnas que tiene, ustedes digan, ya, mira, me interesa esta. Y cuando lo vayan a cargar, no carguen el archivo entero, sino que carguen las columnas que necesitan. Si el archivo es de 2 megas, cárguenlo completo, da lo mismo. ¿Ya? Esto que les estoy hablando es ya para archivos que no caben en memoria o archivos que ya llevan 2 gigas, cosas así, y les va a enlentecer el procesamiento y ustedes lo cargan completo.
¿ok? Pero si son 2 megas, esto que le estoy hablando no tiene sentido. Si son 2 megas, cárguenlo en memoria nomás, que tu computador no se lo va ni a sentir, ¿ok? Entonces, una opción es no leer todas las columnas, otra opción es cambiar el tipo de datos, es decir, lo mismo que hicimos para los arreglos de NumPy, ahora para los data frame. Y otra manera es ser creativos a la hora de procesar los datos. Qué sé yo, quizás, a ver, como les digo, quizás leen una columna y esa columna la meten en una matriz sparse, es decir, una matriz poco poblada, y entonces otra columna le hacen alguna cosa, le hacen como cosas específicas al dominio de usted, ¿ya? Pero esto es general, esto no es dependiente de ningún dominio. Ahora, sin embargo, en dependencia de lo que ustedes estén, de los datos que ustedes tengan y de la manera en que lo hayan almacenado, ustedes quizás puedan ir haciendo otro tipo de compresiones, ¿ya? Entonces, por eso es que dice ahí, ser creativo, porque igual, en dependencia de los datos que tengan, pueden hacer otras cositas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos en Pandas para no leer todas las columnas? Ya, a ver, aquí les voy a descomentar toda esta parte. Ya, aquí en pantalla igual se le ve parte del código, pero recuerden que esto está en el Educa, entonces lo ideal sería que ustedes lo descarguen, aunque no lo ejecuten, para que lo puedan ir subiendo y bajando y viendo, no sé, por ejemplo, si todavía no entienden bien esto, leyéndolo, o si quieren ir viendo lo que hay más abajo porque entienden bien lo que está haciendo esto, igual lo puedan hacer, ¿ya? Para que cada quien vaya leyendo el código según sus necesidades. Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? A ver, cuando nosotros leemos un CSV en Pandas, generalmente lo que se hace es esto. Esto es lo que ustedes van a ver el 80% de las veces, ¿ya? df igual a pd, pd es pandas, ¿ya? Recuerden que acá arriba nosotros habíamos decidido que panda le importara como pd, es decir, cuando nos referimos a pd nos estamos refiriendo a pandas. Entonces pandas, dentro de esa librería hay un método que se llama readCSV y ese método recibe un nombre de archivo, ¿ya? Bueno, un nombre de archivo si está en la misma carpeta del script que yo estoy ejecutando. Si no, tendrían que dar el camino completo, por ejemplo, de 2 puntos, toda la ruta al archivo, ¿ya? Pero en este caso yo estoy dando la ruta relativa porque el archivo 2007.csv, si se fijan, está en la misma carpeta que medium.py. ¿Ya? Entonces, ok. ¿Por qué tengo dos? Bueno, da igual, deben tener lo mismo. Ya, entonces acá, esto es lo que se hace generalmente, pero nosotros no, nosotros como somos practicantes de Big Data, sabemos que ese archivo, mire, ese archivo igual se lleva 600 megas. Igual no es tan Big Data, pero esto que estoy haciendo les va a ahorrar espacio y les puedo ahorrar procesamiento porque van a estar ocupando menos RAM, entonces el acceso a memoria va a ser mucho más rápido. Entonces, ya, aquí yo dije, para el procesamiento que quiero hacer ahora, yo solo quiero cargar el año, el mes, el día y el día de la semana. No necesito nada más. Yo quiero, en base a eso, quiero hacer determinados cálculos para los vuelos. No me interesa de dónde viene, hacia dónde va, si se demoró, si no se demoró. No me interesa nada de eso, el número de vuelos, nada. Yo lo único que necesito hacer es un análisis general, por lo tanto voy a necesitar solamente fechas. Entonces, en lugar de estar cargando los 600 megas de datos, voy a estar cargando eso nomás, ¿ok? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es imprimiendo la columna años, ¿ya? La columna años, cuántos megabytes se lleva en memoria. La columna mes, cuántos megabytes se lleva. La columna día y la columna día semana también, ¿ok? Esto aquí lo voy a comentar porque esto de memory usage lo que hace es lo mismo. Lo que hace es ver el uso de la memoria por parte de este data frame. Entonces, como ya yo lo estoy imprimiendo acá, no necesito hacer este memory usage. Pero este memory usage lo que va a hacer es lo mismo, es imprimir por cada columna cuántos bytes está ocupando. ¿Ya? Y lo otro que pueden hacer es que si quieren ver, pedírselo al sistema operativo y no a Pandas, porque aquí yo se lo estoy pidiendo a Pandas específicamente. Pero recuerden que a veces Pandas
tiene otras cosas por detrás que no nos comenta a nosotros que tiene. Ya, por ejemplo, guarda determinada información para optimizar el acceso a los datos, por ejemplo. Entonces, cuando yo le pido la cantidad de bytes que tiene esta columna, no nos va a dar esa información. Por lo tanto, si yo quiero la información general que ocupa el data frame cuando yo lo cargo en memoria RAM, tengo que decir size.sys. El sys es una librería que utiliza Python para interactuar con el sistema operativo, ¿ya? sys.getSizeOf, ahí no le estoy preguntando a Pandas, ni a Python, ni a nadie, le estoy diciendo a Windows o a Linux, a lo que ustedes tengan por debajo. Le estoy diciendo a mi sistema operativo, mira, esta variable que está cargada en memoria, dime cuántos megas se lleva, ¿ok? Sin importar una columna o la otra, en total, ya incluidos los nombres de columna, toda la información, cuánto se lleva, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuánto se lleva esta, ¿ok? Igual les comento, va a ser menos que si la cargan completa, porque aquí ya hicimos una optimización, que es utilizar las columnas específicas que nosotros necesitamos. Y la segunda opción es lo mismo, cargando las columnas específicas, pero ahora por cada columna yo voy a decir el tipo que yo necesito para esa columna. Por ejemplo, para año, yo necesito un IN16 para que funcione hasta 65.000. ¿Ok? Para mes con IN8 me basta, porque 256 ya me basta. Día del mes también y día de la semana también. ¿Ya? Ustedes quizás dicen, día de la semana son 8 valores, quizás yo necesito hasta menos que esto. No, pero la unidad mínima de almacenamiento en memoria RAM es un byte. Ustedes en memoria RAM no pueden almacenar menos de un byte. De hecho, C++ y todos los lenguajes de programación, cuando almacenan un booleano de que es true o false, para almacenar un booleano necesitan un bit no más, ¿ya? Pero sin embargo, para almacenar eso en memoria, ocupan un byte, porque es lo mínimo que pueden almacenar, no pueden almacenar menos que un byte, ¿ya? Por ciertas optimizaciones y cosas que necesita la memoria RAM, después si ustedes quieren, busquen información acerca de eso también, pero igual es un tema interesante. Ya, entonces, esto aquí, IN16, fíjense que las personas que lleguen al año 65.000 y utilicen este código, si lo llegan a utilizar alguna vez, ya no les funcionaría, ¿ya? Porque ya su año no entraría dentro de ese rango. Pero a nosotros no nos va a preocupar eso, ¿ya? A nosotros, que funcione para nosotros nomás y listo. Y de aquí a 20 años y estamos listos. Ahora, ojo, no sé si ustedes saben que en los años 2000, por este mismo tema, hubo un problema grande. Que había gente que pronosticaron incluso hasta el colapso de la economía y de que se iba a acabar el mundo. Onda como lo que pasó en 2012, pensaron que iba a pasar lo mismo en el 2000. ¿Y por qué pasó esto? Porque los informáticos, nosotros que siempre tenemos en la cabeza optimizar las cosas, los informáticos almacenaban los años utilizando 2 dígitos. Entonces, por ejemplo, cuando querían almacenar el año 1967, almacenaban 67 en memoria, no almacenaban nada más. El 98, 1998 lo almacenaban como 98 y 99 lo almacenaban como 99. Entonces, cuando almacenaran el 2000 iba a ser el 00. Por lo tanto, esa fecha iba a ser menor a todas las fechas que habían hasta el momento. Por lo tanto, todos los softwares iban a caer, nada iba a funcionar y iba a ser el mundo tal y cual como lo conocemos. Y se hicieron todas esas teorías conspirativas que les gusta tanto a la gente crear. Pero bueno, estamos acá y se dieron cuenta que no pasó eso. ¿Ya? De alguna manera buscaron la manera de remediar ese error sin que entrar en conflicto con las aplicaciones anteriores y todas esas cosas. Entonces, es bueno para que lo tengan en cuenta. Por si algún día ustedes programan de esta manera, después las personas que están en el año 65.000, de más que les van a reclamar. Y van a decir, por culpa de los informáticos que siempre están optimizando, no tuvieron en cuenta nuestro año. ¿Ya? Entonces, eso. Aquí estoy haciendo lo mismo. Estoy imprimiendo la cantidad de bytes que tiene la columna año, la columna mes, la columna día del mes y la columna día de la semana. ¿Ya? Igual voy a comentar esto. Porque esto lo que voy a imprimir es la misma cosa, pero de diferente manera. ¿Ya? Y después le voy a pedir el data frame, cuántos megas se lleva en memoria. Entonces corramos eso. Igual, a ver, se está demorando un poco en cargar porque igual, fíjense que son 600 megas. Bueno, igual no estoy cargando 600 megas, estoy cargando menos de 600 megas. Pero son varios megas también. Ahí vamos a ver cuánto.
Ya, entonces Panda, para cargar un CSV tan pesado, le cuesta porque, aunque ustedes no lo crean, 50 megas es harta información. Ya, entonces, Bueno, me imagino que igual influye el filtro de la búsqueda por las columnas, ¿o no? el filtro de la búsqueda por las O no. columnas. No, es que esto lo hace en primera instancia. Es decir, él ve las columnas que necesita, ¿ya? Y carga eso nomás. No carga como todo el data frame, porque si no, no tendría sentido entonces esta optimización, ¿ya? Es decir, él ve las columnas que tiene el data frame, pero no lo carga completo, sino que ve las columnas nomás y dice, ok, el año, el mes, el día del mes y el día de la semana, ¿qué columnas son? La segunda, la tercera, la cuarta, ya, entonces cargo esas columnas nomás, ¿ya? Sí, claro, pero igual tiene un overhead ahí de filtro porque cada línea tiene que ir filtrándola. Fíjate que cada línea tiene comas, entonces tiene que cargar una línea, hacerle un split y quedarse con los valores que le interesan. Entonces igual, claro, igual obtener esos valores igual tiene su costo. Fíjense que la segunda opción se demoró mucho menos. Ya, a ver, aquí tenía que haber utilizado 2 dígitos después la coma nomás, pero bueno, ya dejémoslo ahí. Fíjense, el año se lleva 56 megas. Es decir, para ser entero, estoy guardando puro enteros porque los años son enteros. Ya, 56 megas. El mes, 56 megas. El día del mes, 56 megas. 56 megas. Y en total se lleva 227. No sé si la suma, a ver, la suma de estos cuatro, parece que la suma de estos cuatro no sé si dará esto en total. Mi intuición sería de que debería dar un poquito menos, pero bueno, si da lo mismo, ustedes saben que en memoria RAM lo que se está almacenando es esto, ¿ya? Los 227 megas. Ahora, Sí, profe, sí, da eso. si da eso, ya. Entonces, Pandas es bastante eficiente. Es decir, está almacenando solamente lo que necesita, no está almacenando cosas de más. Igual, bacán. Igual si eso lo almacenan en lista. A ver, Pandas por detrás está implementado en C++. Es decir, esto a pesar de que está utilizando 56 megas, igual está súper optimizado. Entonces, ojo con eso. Si utilizan listas de Python, igual les va a llevar muchísimo más tiempo. Si ustedes toman esto, es decir, lo que les digo con eso es que si ustedes toman esa columna y ustedes dicen, no, a mí no me gusta trabajar con arreglos de NumPy, a mí me gusta trabajar más con listas. El E1 es igual a list y es típico ver esto en los códigos y este tipo de cosas son súper ineficientes, pero súper, porque el tema es que Pandas está implementado por detrás con C++. Entonces, esta columna está almacenada en C++, que los enteros son posiciones de memoria y están súper optimizados. Sin embargo, las listas de Python almacenan como metadata y cosas así y son súper ineficientes. Entonces, si quieren después hagan esto y pídanle al sistema algo así como, en realidad, no sé si al sistema yo le puedo pedir la longitud de bit de una lista. Yo creería que sí. Ya, hagan eso, impriman eso. A ver, entienden la idea, ¿no? Es decir, tomar el E1 y ver cuántos megabytes se está llevando en memoria. Y se van a dar cuenta que se va a llevar muchos megabytes más. Entonces, Pandas, ya sin hacerle mucho cambio, ya va a estar optimizado. Entonces, utilicen Pandas y NumPy lo más que puedan. Traten de no salir de ahí para hallar promedios, para iterar sobre las cosas. De hecho, traten de iterar lo menos posible porque igual los for de Python son súper lentos. Traten de hacer las cosas con map y cosas por el estilo. Entonces, eh, ya Pandas está súper optimizada. Es decir, haciendo esto que hicimos acá arriba, ya estamos optimizando harto. Estamos almacenando, fíjense, 7 millones de datos, lo estamos almacenando en 56 megas. Si en la lista de Python yo almaceno 7 millones de datos, le estoy asegurando que no van a ser 56 megas, van a ser mucho más. Ya, entonces, haciendo la optimización, esta es la segunda que vimos acá. Fíjense que el año se va a llevar 14 megas, porque yo dije que fuera
enteros de 16 bits. Incluso aquí creo que si le ponen así, van a estar optimizando mucho más. ¿Ok? A ver, hagámoslo un segundo. Déjenme comentar para que no se ejecute ese de nuevo. Ya, entonces ahí fíjense que con esa optimización todo esto se redujo de 56 a 7, es decir, se dividió entre 8, lo mismo que habíamos hecho en NumPy, que 8 megas lo redujimos a 1 mega, aquí de 56 lo redujimos a 7, es decir, es harto, ¿ya? Y entonces una cosa que se llevaba a 220 megas, ahora se está llevando 35 megas. Ahí están ahorrando muchísimo más RAM, y también les aseguro que procesar 36 megas de RAM es mucho más rápido que procesar 227 megas. ¿Ok? A ver, se llevó lo mismo. Lo mismo. Yo sospecho. A ver si le puse Uin y se llevó lo mismo. Claro, yo sospecho que es que Pandas es lo suficientemente inteligente para decir si aquí no hay negativos, entonces guárdalo en algo sin signo. Y entonces hace esas optimizaciones. Esas también son las ventajas de utilizar Panda y NumPy, que igual por detrás hacen determinadas optimizaciones sin que nosotros nos demos cuenta. Ya, entonces voy a continuar porque igual quiero ver otras cosas. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 10 minutos. Ok. Creo que sí. Vamos a alcanzar. Sí, yo creo. Entonces, ya, Pandas, ya saben, no leer todas las columnas o cambiar el tipo de los datos de las columnas, igual les puede reducir el tamaño de los datos que están subiendo a memoria RAM. Otra manera es el procesamiento por lotes del que habíamos hablado la semana pasada. Y dijimos que cuando estamos hablando de arreglos, como el caso de NumPy, hay una librería que se llama ZARR, que es para almacenar arreglos de manera distribuida, es decir, en lugar de guardarlos en un arreglo de NumPy, ya en memoria, lo almacena en disco duro y lo almacena en varios lugares. Es decir, a ver, yo voy a eliminar este directorio. Ya, les voy a descomentar esta parte del código y... Ok. Les explico un poco. Aquí, a ver, con ZRR igual ustedes pueden utilizar arreglos en memoria RAM. Y parece que algo como WANS, claro, algo como WANS igual funcionaría. Pero si lo hacen como WANS, eso lo que hace, y ahí no tendrían que darle esto, lo que hace es que lo crea en memoria RAM, ¿ya? Y yo no quiero crearlo en memoria RAM, quiero crearlo en disco duro. Por lo tanto, en vez de .wans, lo que le voy a decir a ZRR, a ver, estas librerías que les estoy dando, chicos, les estoy dando una pincelada, porque acá lo que es herramienta para Big Data, yo quiero que ustedes sepan de que existe, ¿ya? Y si algún día quieren utilizar algo como esto, ustedes sepan que la herramienta existe, y si la necesitan, puedan indagar un poco más y ver cómo funciona más en profundidad, ¿ok? Entonces, la idea es abarcar la mayor cantidad de herramientas posible. Entonces, ZRR, cuando le digo open y le doy un nombre de arreglo, bueno, aquí yo le puse esta extensión, en realidad no tengo por qué darle una extensión, pero yo le puse esta extensión para saber que me estoy refiriendo a un archivo de este tipo, ¿ya? Y le estoy diciendo, mira, el shape, es decir, ahí quiero un arreglo de una única dimensión y que va a tener 1.000.000 de elementos, ¿ya? Y el chunks lo que me va a decir es en cuántos pedacitos yo quiero dividirlo, ¿ya? Y si yo le digo en 1.000 pedacitos, él va a tratar de dividir esto en 1.000 pedazos iguales. Si esto no es divisible por 1.000, entonces lo va a dividir por 1.000 y lo va a guardar, a ver, claro, va a dividirlos por 1.000 y lo que va a pasar es que el último arreglo va a tener menos elementos que todos los demás. El último pedacito va a tener menos elementos que todos los demás, pero da igual. Pero igual va a tener 1.000 elementos. ¿Ya? Aquí igual también le pueden pasar un dtype. Los dtype que permite ZRR, ahí pueden verlo después en la documentación. Aquí yo les di la documentación de esa librería, por si quieren verla en más detalle, y ahí aparece los tipos, todas las cosas que pueden hacer, ¿ya? Entonces, fíjense,
ahí esto es un arreglo. A ver, esto que hago acá es tema de implementación. Es como él lo va a hacer por detrás, en cuántos pedazos yo quiero que lo haga y todo eso. Pero después de que yo hago eso, yo lo puedo tratar como un arreglo común y corriente, ¿ya? Entonces yo puedo decirle, mira, yo quiero que en la posición 2, esto es un arreglo de 1.000.000 de posiciones. Yo quiero que en la posición 2 almacene 45, que en la 1002 almacene 42 y que en la 3002 almacene 52. Entonces, si yo quiero el máximo, esto por defecto todos los elementos van a estar en 0, ¿ya? Cuando él crea 1.000.000 de elementos, va a ser 1.000.000 de elementos con 0 en cada posición. Por lo tanto, el máximo de esos 1.000.000 de elementos va a ser 52. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir, el máximo, esto es list comprehension, ¿ya? Es una manera más comprimida de crear una lista. Igual pueden buscar después el list comprehension para los que no hayan trabajado mucho con Python, ¿ya? Pero es una manera de iterar por elementos y almacenarlos en una lista. Cuando yo quiero iterar por determinados elementos y después almacenar algo en base a esos elementos en una lista, yo eso puedo comprimirlo en una línea de código en Python y es mucho más rápido, ¿ya? Entonces aquí lo que estoy diciendo es, por cada elemento en el rango de 0 a 1000, lo que quiero es que almacenes en la lista el máximo, ¿ya? El máximo del arreglo Z, ¿ya? El arreglo Z es este de acá, yendo desde la posición i por 1000 hasta la posición i más 1 por 1000. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a ir, a ver, va a hallar el máximo de este arreglo para el pedazo de 0 a 1000. Después para el pedazo, a ver, de 0 a 1000, sí, a 1000 o a 1001. No, de 0 a 1000. Después va a hallar el máximo de 1000 a 2000. Después de 2000 a 3000. Después de 3000 a 2000. Y así. Y entonces lo que va a hacer es que en memoria en cada momento va a estar almacenando de 1000 en 1000. ¿Y por qué de 1000 en 1000? Porque yo dije que en cada chunk iba a tener 1000 elementos. Por lo tanto, yo voy a cargar de 1000 en 1000 para cargar los elementos que hay en cada pedazo. ¿Ok? Entonces vamos a ver este tipo de arreglo, de qué tipo es. Cuando yo en Python digo type, eso lo que me da es de qué tipo es la variable. Y vamos a ver cuando yo cargo un subconjunto de los datos, es decir, en una lista de Python, cuando ustedes les dan entre corchetes dos elementos separados por 2 puntos, lo que están diciendo es que quieren un intervalo de esa lista. Es decir, de este arreglo completo, yo quiero los elementos que van de 1000 a 2000. No quiero el arreglo completo, quiero los que van de 1000 a 2000. Entonces estoy obteniendo el segundo pedazo, no el primero. El primero es el que va de 0 a 1000. Entonces yo estoy pidiendo el que va de 1000 a 2000. A ver, aquí hay un desfase en realidad, porque sería de 0 a 999. Ya, pero da lo mismo, porque es un elemento ahí extra. Entonces, para que todo quede ahí como cuadradito y lo entiendan mejor, lo dejé así con cifra cerrada. Ya, entonces, ya quiero el tipo de este intervalo para ver si es del mismo tipo de este arreglo general. ¿Ya? Y que imprima el máximo que yo calculé acá. Entonces, ahí van a pasar varias cosas interesantes. Oye, igual, a ver. Zmax is not defined. Ya, ahí si se fijan, a ver, el tipo del arreglo general es un arreglo ZARR, ¿ya? Porque es el arreglo general que en realidad está como distribuido. Pero cuando yo le pido un chunk, cuando le pido un pedacito, ese pedacito me lo devuelve como un arreglo de NumPy. ¿Ok? Es decir, ZRR lo que utiliza por debajo es NumPy para cada pedacito. Entonces, yo cada pedacito de esto lo puedo procesar como si fuera un arreglo de NumPy. Entonces, la única diferencia es que lo voy a estar almacenando. Fíjense que cuando hice esto, lo que me hizo acá fue crearme una nueva carpeta. Y en cada carpeta me va creando archivos según necesite. Por ejemplo, aquí yo le dije en la posición 2 guarda un 45, entonces él creó un archivo para el chunk 0, ¿ok? Para el pedacito 0, porque en el pedacito 0 estoy guardando un elemento. Si yo no hubiera guardado nada, él no hubiera creado este
este archivo para la posición 0. ¿Ya? Fíjense que son 1000 pedazos, por lo tanto, él aquí debería tener 1000 archivos, pero él lo va creando según lo va necesitando. ¿Ok? Entonces tiene uno para el pedacito 0, para el pedacito 1 y para el pedacito 3. ¿Ya? Y entonces es súper óptimo por eso, porque va a almacenar solamente los datos que necesite. Es algo parecido a los sparse, ¿ok? Pero ahora en vez de sparse, yo estoy almacenándolo en varios archivos, incluso no lo estoy almacenando en un solo archivo. Por lo tanto, está distribuido y yo puedo cargar esos archivos uno a uno, haciéndolo así con estos intervalos que yo veo acá. ¿Ok? No tengo por qué procesar todos los datos de uno. Entonces, fíjense que ahí me da el máximo, que es 52. Fue capaz de ir por cada uno de los pedacitos, pidiéndole el máximo a cada pedacito, y entonces después dijo, el máximo global es el máximo de cada uno de esos pedacitos. ¿Ya? Aquí en esta línea de código hay varios conceptos. ¿Ya? Esos conceptos igual se escapan del alcance de este curso, ¿ok? Porque ya son cosas específicas en un NumPy que idealmente, idealmente deberían haber hecho algún curso de data science o algo por el estilo, ¿ya? Entonces, pero de todas maneras, a ver, no es tan complicado, tampoco quiero meterle tanto miedo, esto es algo súper sencillo, encuentro yo. Entonces, esto de que es list comprehension en Python, hasta los que no utilizan data science deberían conocerlo, ¿ya? Y el tema de NumPy, estos son métodos muy comunes, max, min, min no de mínimo, sino min de media, min de mínimo, todos esos métodos que se pueden hacer sobre un arreglo, NumPy ya los tiene predefinidos, entonces ustedes pueden ahí buscar después en la librería de NumPy ver que la referencia, qué métodos te permite utilizar NumPy y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, esto me permite tener arreglos distribuidos, fíjense, esto está almacenado. Este archivo example.zrr no está en memoria RAM. Eso está almacenado en disco duro. ¿Ok? Entonces aquí, por supuesto, va a ser un poco más lento porque cada vez que yo leo un chunk, voy a necesitar cargarlo de disco duro. Pero lo bueno es que no voy a tener que tener todo en memoria a la misma vez. Entonces, fíjense que si el arreglo se lleva 10 GB, yo puedo tener 1 GB en memoria, es decir, crear el arreglo en 10 chunks, el arreglo dividirlo en 10 chunks, entonces cada pedacito va a llevarse 1 GB. ¿Ok? Entonces puedo ir cargando estos gigas de uno en uno y procesándolos de uno en uno. ¿Ok? Entonces, una manera de hacer lo mismo, no con arreglos, sino con DataFrame en Pandas, es que al leer el CSV, al pasarle el archivo, las columnas, todo, igual hay otro parámetro que se llama chunk size. Chunk size es el tamaño de cada pedazo. Acá yo no le estoy diciendo cuántos pedazos quiero, acá lo que le estoy diciendo es de qué tamaño son los pedazos que quiero. Entonces aquí le estoy diciendo que son de 1.000.000 de elementos. Por lo tanto, si se acuerda de este archivo 2007.csv que lo habíamos utilizado, tenía como 7 millones y tantos de elementos. Por lo tanto, este for va a iterar 8 veces. ¿Ya? No lo voy a correr porque igual se va a demorar un poco. Ya, igual ya estamos pasados. Entonces, va a ejecutar 8 veces y va a ejecutar 8 veces y entonces cada vez va a cargar el pedacito que necesita. ¿Ok? Entonces aquí lo que estoy es ese pedacito que necesita, ustedes pueden procesarlo y hacer lo que quieran. Aquí estoy dando el máximo, pero ustedes pueden hacer en realidad lo que quieran con ese pedazo. Y aquí estoy ocupando, al cargar ese pedazo en memoria, cuánto me estoy llevando en la memoria. ¿Ok? Sí, también. Entonces, esto es otra manera de cargar los datos. Ahí después, si quieren, lo pueden ejecutar ustedes. Se van a dar cuenta que al cargarlos de esta manera, nos vamos a estar llevando alrededor de 7 veces menos de memoria. Es decir, si lo cargamos... A ver, en realidad estoy cargando una única columna, entonces no debería moverse tanto. Bueno, si lo cargamos así, ¿ya? Si lo cargamos así, fíjense toda la memoria que se va a llevar. Se va a llevar la memoria de
los 7 millones y tantos de elementos. Sin embargo, si lo cargamos así, la memoria que se va a estar llevando en cada momento va a ser la determinado elemento. Ya, entonces, fíjense, aquí esto me está imprimiendo por cada chunk que está leyendo, me está imprimiendo cuánto se lleva en memoria. Es decir, está el memory usage, lo que me dice es cuánto se lleva el índice y cuánto se lleva el dato como tal. Y de qué tipo es el dato. Bueno, el dato no lo cargué como un int 8, pero ustedes entienden. A ver, fíjense que se está llevando 8 millones de 8 millones de bytes. Igual se demora harto porque igual son hartos datos. 8 millones, 8 millones. Esto debería imprimirlo 1, 2, claro, como 7 veces. Entonces vamos a cancelar eso. Ya vamos a cancelarlo porque igual se va a demorar un poquito. Entonces, ustedes ahí, a ver, estas cosas que yo les estoy enseñando, igual las pueden utilizar mezcladas una con otra, ¿ya? Es decir, pueden tener, por ejemplo, pueden leer la columna esta y reducirle, hacer una compresión y después leerlo por chunk, ¿ok? Y cosas por el estilo. Entonces, a ver, ¿qué nos faltaba? Nos falta ver la última parte de la clase, el indexado, el tema del indexado. ¿Qué es lo que dice el indexado? Bueno, el indexado lo que dice es que muchas veces yo no tengo por qué cargar todos los datos. Por ejemplo, cuando yo estoy procesando por lotes, generalmente yo quiero procesar todos los elementos. Los voy a procesar de pedazo por pedazos, pero así todo voy a pasar por todos los elementos, ¿ok? Procesándolos todos. Entonces muchas veces yo quiero que me cargue, yo estoy filtrando y lo que quiero es que me cargue un pedazo de los elementos y no todos los elementos como tal. Entonces en ese caso lo que me va a ser más útil es tener un indexado por determinada columna, y entonces en base a ese indexado poder pedirle los datos. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí lo voy a descomentar y lo voy a echar a andar al tiro. Ya, entonces aquí les comento un poco el indexado, lo que dije que íbamos a hacer, por si no se acuerdan. A ver. En el indexado dijimos que teníamos los datos, ¿ya? Pero muchas veces lo que podemos hacer es, en lugar de estar procesando todo el tiempo y hacerle consultas al CSV, lo que podemos hacer es tomar el CSV y convertirlo a SQLite, ¿ya? Y el SQLite es una tecnología donde yo puedo indexar, ¿ok? Entonces, la ventaja que tiene SQLite en Python dijimos que era que podemos utilizar la librería sin necesidad de cargar un servidor. Ustedes saben que si ustedes trabajan con bases de datos, por lo general van a tener que cargar un servidor por detrás para poder acceder a los datos de esa base de datos, ya sea Apache, lo que sea. Es decir, ya sea el champ o cosas por el estilo. Entonces, si ustedes quieren, no sé, acceder a una base de datos MySQL, van a tener que ejecutar un servidor MySQL que almacene la base de datos y acceder a ese servidor a través de una URL. Con SQLite en Python no es así. Con SQLite ustedes pueden tener la base de datos en un archivo y sin necesidad de servidor pueden cargar ese archivo. ¿Ok? Entonces esa es la ventaja que tiene. Entonces aquí en este código lo que vamos a hacer primero lo que vamos a hacer en este código, primeramente va a ser leer el archivo, ¿ya? Y estamos leyendo solamente esas columnas que son las que nos interesan, ¿ya? Entonces, si queremos los vuelos hacia determinado estado, una manera que podemos hacer eso en Pandas por lote es así como lo ven acá, es decir, leer el... De hecho, no sé por qué necesitaba esto, si no lo estoy utilizando. No estoy utilizando esto. Voy aquí a hacer la consulta. A ver. A ver, voy a cerrar esto porque, chicos,
yo creo que se me está enlenteciendo porque el tema es que como estamos utilizando Google Meet lo estoy utilizando sobre Google Chrome y Google Chrome no sé si ustedes saben, pero es una de las herramientas más consumidoras de memoria RAM que existen sobre la faz de la Tierra. Entonces esta consulta se me está llevando a 770 segundos, es decir, más de un minuto. Y a mí, cuando no estaba haciendo ninguna clase, que lo estaba corriendo en mi computador normal, se me demoraba 7 segundos, es decir, 10 veces menos. Entonces, por eso, me van a tener que creer lo que les voy a decir, pero se me demoraba 7 segundos. Ya, por lo tanto, voy a dejar ahí el código y les voy a dejar la tarea de que ustedes lo ejecuten para que en realidad lo prueben. ¿Ya? Pero esto generalmente se va a demorar, esta primera consulta se va a demorar entre unos 7, 8 segundos, no más que eso. Bueno, en mi computador, en lo suyo a lo mejor se demora menos o más, en dependencia capaz que sea un computador gamer de eso que huele sobre el mar, entonces va a ir mucho más rápido. Pero bueno, por lo general, esto se va a demorar entre 7 y 8 segundos. Ok, entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Ya, ya, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí, este método, ¿qué hace? Este método recibe un string, que es estado, ¿ya? Y dice, por cada chunk, ¿ya? Por cada chunk que voy a leer acá, es decir, voy a leer el archivo en chunk de 1000 elementos. Y por cada chunk voy a obtener los elementos donde la columna destino es igual al estado que me están pasando por parámetro, ¿ya? Entonces, todos esos elementos, ¿ya? Todos esos elementos los voy a ir concatenando en un data frame, ¿ok? Lo voy a ir concatenando en un data frame. Y ese data frame lo voy a retornar. Entonces, al final eso lo que me va a retornar es un data frame donde todos los elementos en la columna destinos van a tener el estado que yo quería. Es decir, Dallas, que parece que fue el que le di acá cuando lo llamé. A ver, sí, aquí. Cuando estoy llamando a esa función, le estoy dando el estado Dallas. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, empezando un timer, llamando a la función para obtener todos esos elementos e imprimiendo el tiempo que se demora filtrando esos elementos. ¿Ok? Luego, en esta otra función, lo que estoy haciendo es, a ver, claro, esta otra función lo que hace es crear el índice de los datos. Es decir, yo tengo los datos desordenados, entonces ahora lo que quiero hacer, recuerden, yo tengo un libro, imagínense que tengo un libro sin un índice. Entonces ahora lo que yo quiero hacer es ir por cada página del libro y decir, ok, de esta página a esta página es el capítulo 1, de esta página a esta página es el capítulo 2. Entonces, ese índice lo tengo que crear y lo estoy haciendo en esta función. Esta función dice, conéctate a la base de datos vuelos.sqlite. Aquí yo la tengo creada, a ver, la tengo creada, pero si ustedes no la tienen creada, de hecho lo ideal sería que no la tuvieran creada, cuando ustedes dicen connect, SQLite lo va a crear por usted, va a crear un archivo vacío por usted. Y entonces aquí estoy haciendo lo mismo, estoy iterando sobre las columnas de pandas por pedacitos, ¿ya? Y ahora en cada pedacito, en vez de concatenarlo en un data frame grande, lo que estoy haciendo es que cada pedacito lo estoy enviando, estoy diciendo tu SQL, y tu SQL lo que dice es, lo voy a enviar a una tabla, ¿ya? Entonces, aquí le mando la tabla donde yo quiero agregarlo y cuál es la base de datos. La base de datos es la conexión que me devolvió esto acá, ¿ya? Es decir, yo me conecté a la base de datos con esta línea y aquí lo que estoy haciendo es yendo por pandas y diciéndole, cada chunk guárdalo en la tabla vuelos en la base de datos de B, ¿ya? Y si ya existe la tabla, es decir, si no existe la tabla, va a agregar esos elementos en la tabla. Y si ya existe la tabla, entonces agrégalos al final, ¿ok? Eso es lo que hace esto de acá. Porque si no hago esto, lo que va a hacer es que en cada iteración los va a sobreescribir y va a crear la tabla de nuevo. Y eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que la cree la primera vez, pero que después las vaya agregando, ¿ya? Y fíjense que fuera del for, ¿ya? Recuerden que en Python yo me refiero a algo que está dentro del for cuando está indentado hacia la derecha. Entonces, fuera del for, ya después que tengo en la tabla todos los elementos que yo quiero,
Ahora quiero crear el índice. Y entonces esto es una consulta SQL. ¿Ya? No sé cuántos de ustedes saben SQL, cuántos estarán frescos en este tema, pero esta consulta SQL lo que hace es que crea el índice dest, ¿ya? Dest en la tabla vuelos columna dest. Es decir, va a indexar según esta columna, ¿ya? Y al índice le va a llamar dest. Y después que termino de utilizar la base de datos, tengo que cerrarla, ¿ya? Porque si no se va a quedar la conexión abierta y no queremos que haya. ¿Ok? Entonces aquí voy a crear el índice. Ahora, esta función es muy costosa, es súper costosa. Entonces, como les decía, esta primera se va a demorar unos 7 segundos en ejecutarse, pero esta segunda se va a demorar como 1 minuto. Es decir, si 7, 1 minuto va a ser como 8 o 9 veces más lento. ¿Ya? Entonces, después, ¿qué podemos hacer? Cuando tenemos ya el índice creado, lo que podemos hacer es empezar a consultar porque ya tenemos el índice. Entonces, lo que vamos a poder hacer al crear el índice es que ahora vamos a poder extraer los datos directamente. Ahora si le decimos, quiero del estado Dallas, entonces él dice, select todas las columnas de la tabla vuelo donde dest es igual a tanto. Y entonces, como está indexado por esa columna, ¿ya? Como está indexado por esa columna, él no va a cargar toda la columna y va a filtrar, sino que va a ir al índice y va a decir, ok, dame los que son Dallas. Y entonces va a cargar solamente el capítulo del libro que a mí me interesa. Y es mucho más efectivo. ¿Ok? Y entonces, ya, esto es un string. Aquí yo no he ejecutado ninguna query todavía. Entonces, cuando yo quiero ejecutar la query, yo lo que le digo es pd read query. Oye, aquí cometí un grave error. A ver, aquí debería hacer esto y después cerrar la conexión, ¿ya? Y retornar los datos. Ok, entonces ahí yo leo el query, ok, en esta base de datos y los parámetros, es decir, porque aquí le estoy pasando un signo de interrogación. Signo de interrogación quiere decir que ese parámetro yo lo voy a agregar a la query después, ¿ok? Entonces ese parámetro que va a hacer, ese parámetro va a ser el string del estado que me están pasando. Entonces yo le digo, ejecuto esta query, ¿ya? Con estos parámetros. Entonces lo que va a hacer es que donde quiera que encuentre un signo de interrogación, lo va a sustituir por estos parámetros. Entonces en realidad la query no va a ser esta, sino que va a ser Dala. ¿Ya? Lo que va a ser más flexible porque ahora voy a poder pasarle cualquier estado acá y no voy a tener que ponerle un estado en código. Ya no voy a tener que ponerle aquí Dallas específico en el código, sino que puedo hacer lo que sea flexible a cualquier estado que me pasen por parámetro. Ya. Y nada, aquí estoy ejecutando los datos en pandas, indexando. Indexando se demora alrededor de 1 minuto, por lo tanto tengan en cuenta eso. Si ustedes quieren hacer una única consulta y no van a consultar más nunca, quizás lo más efectivo es que consulten de esta manera. Ahora, si ustedes van a estar consultando constantemente, al indexar se va a demorar y ahí quizás van a tener que dejarlo 1 o 2 días indexando, pero después que tengan todo indexado, las consultas las van a hacer mucho más rápido. Y cuando me refiero a mucho más rápido, es mucho más rápido. Fíjense, esto se me demoró a mí 2 milisegundos. Es decir, no sé si 2 milisegundos, pero 0,2 segundos. 0,2 segundos, no sé si es 2 milisegundos. Sí, parece que es milisegundos. Sí, es milisegundos. 2 milisegundos. ¿Ya? Esto se demoró 2 milisegundos. Es decir, en 1 segundo puedo ejecutar 5 de estas consultas. Es lo que quiero decir. En 1 segundo puedo ejecutar 5 de estas consultas. Y fíjense que en 7 segundos yo solamente puedo ejecutar una consulta de estas. Mientras que en 7 segundos yo puedo ejecutar 45 de estas. ¿Se entiende o no? Es decir, a gran escala, haber indexado y haberme tomado mi tiempo para indexar esto, que se demora un poco, ¿ya? Después me va a dar fruto, porque las consultas las voy a poder hacer mucho más rápido.
es decir, 45 veces más rápido que lo anterior. ¿Ok? Entonces, nada chicos, esto fue lo que vimos la clase pasada. Hasta aquí lo voy a dejar. Esa era la manera de aplicarlo en código. Y nada, ya ustedes saben, traten de ejecutarlo ustedes. Los que no tengan mucha experiencia en Python, quizás sería bueno que vayan ejercitando eso, estudien un poco estas librerías, porque igual es súper útil, créanme que va a ser un plus, va a ser un plus que ustedes aprendan todo esto, porque es muy utilizado en el mercado. No le estoy diciendo, no le estoy enseñando herramientas que son muy rebuscadas ni nada por el estilo. Son cosas que son muy solicitadas, ¿ya? Igual hay gente que, que no le tiene fe y después cuando está empezando en una oferta de trabajo le dicen ya, necesitamos que sepa trabajar con datos en pandas, en NumPy, no sé qué, y dicen, uy, ¿por qué no aprendí eso en su momento? Ya, igual sí, se necesita mucho en el mundo actual. Incluso a veces ni se lo dicen en las ofertas, pero les ponen así como experiencia en Data Science. Y experiencia en Data Science se está refiriendo a que tiene que saber NumPy, eh, pandas y esas cosas. Si a ustedes le van a hacer una entrevista de Data Science, lo más probable es que le pregunten acerca de NumPy y pandas y esas cosas, porque, o Python, ¿ya? Porque se utilizan muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, igual les recomiendo, chicos, que lo estudien estas partes. ¿Ya? Entonces, nada, yo voy a dejar el video hasta acá y nos vemos el viernes en otra clase. Chao, chao.